Hermano, hoy día no estamos haciendo una serie de sermones, vamos a tener como una prédica de un tema en particular. Y para ello los quiero invitar a abrir su Biblia en el libro de Zacarías, ahí casi al final del Antiguo Testamento. Vamos a leer el capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo 3, son 10 versículos, pero la prédica se va a concentrar en los primeros 5. Pero vamos a leer todo el capítulo de igual forma. Zacarías 3, versículos del 1 al 10. Dice así: Después me mostró a Josué, el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. El Señor dijo a Satanás: El Señor te reprenda, oh Satanás. El Señor, quien escogió a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Josué estaba delante del ángel, vestido con vestiduras sucias. Entonces el ángel habló y ordenó a los que estaban delante de él, diciendo: Quítenle esas vestiduras sucias. Y a Josué dijo: Mira que he quitado de ti tu iniquidad y te he visto con ropa de gala. También dijo: Pongan sobre su cabeza un turbante limpio. Pusieron un turbante limpio sobre su cabeza y lo vistieron con sus vestiduras. El ángel del Señor estaba de pie, y el ángel del Señor advirtió a Josué diciendo: Así ha dicho el Señor de los ejércitos: si andas en mis caminos y guardas mi ordenanza, tú también gobernarás mi casa y guardarás mis atrios, y yo te daré libre acceso entre estos que están de pie. Escucha pues, oh Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, puesto que son hombres de carácter simbólico. He aquí yo traigo a mi siervo el retoño, porque aquí que yo mismo grabaré aquella piedra que he puesto delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. Dice el Señor de los ejércitos: y quitaré la iniquidad de la tierra en un solo día. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, cada uno de ustedes invitará a su amigo para estar debajo de su vid y debajo de su higuera. El título que pusimos para el sermón el día de hoy es Rescatados y vestidos por gracia. A mí me gusta predicar de la gracia. La entiendo tan poco, yo creo que por eso me gusta predicar de ella, porque aprendo cada vez más cuando la leo, la estudio, pero también sé que nunca la voy a lograr comprender en su totalidad. Este libro de Zacarías, que acabamos de leer este capítulo, se encuentra, como vimos, al final del Antiguo Testamento y es una sección de la parte de los profetas menores. Zacarías mismo, él, fue un profeta del pueblo de Israel alrededor más o menos de 500 años antes de Cristo. Y este libro se escribe en un contexto bastante significativo para el pueblo de Israel, dado que habían regresado de su exilio que habían tenido en Babilonia y se encontraron en un momento muy importante para lo que es la cultura, ¿cierto?, judaica, porque estaban en el tiempo de la reconstrucción del templo de Jerusalén. Recordemos que en aquella época el templo de Salomón había sido destruido por el rey Nabucodonosor y había consigo terminado el reinado de Judá y llevado al exilio a esta nación. Más o menos unos 70 años los judíos estuvieron exiliados y al terminar esos 70 años regresan a Jerusalén y se les es permitido la reconstrucción de este templo, que, como sabemos, es un lugar de mucha importancia para la fe judaica porque era el lugar donde habitaba Dios. No es como aquí que nosotros sabemos que la predica del Señor la podemos hacer en lugares públicos, abiertos. Para ello el templo era un lugar santo. Entonces el templo judío, del pueblo judío, es una representación de la identidad misma del pueblo de Israel. Es algo que está en ellos, es parte de su ADN. Es un aspecto clave no solamente del pueblo de Israel, sino de la nación. O sea, es un tema de Estado, el templo. Esta reconstrucción, como se imaginarán, no estuvo exenta de dificultades. Fue compleja, fue larga y fue dura. Hubo detractores para la reconstrucción del pueblo. Y se debe a varios factores. Recordemos que estaban en un exilio, entonces el lugar, cuando volvieron, ya ha sido tomado por otras tribus. Israel siempre ha sido un pueblo perseguido porque es un pueblo que ha estado siempre rodeado de enemigos. Entonces, al momento que son exiliados por obligación y vuelven, el lugar físico donde ellos estaban había sido ya tomado por todas estas tribus de la región cercana a Judá. Y como vemos, Israel siempre ha sido un lugar de conflicto. Lo vemos hoy día. No es casualidad. Es una amenaza para la región, el pueblo de Dios.
por la que la reconstrucción del templo sugería una amenaza no solamente para los tribus, sino para todo el sector que estaba ahí rodeándolos. Otro punto, sin duda, tiene que haber sido también un aspecto económico. Reconstruir un templo no es barato. Y como venían llegando en exilio, no había abundancia. Entonces vemos que en esta época y momento era, como para variar un poco, ¿cierto?, un momento de dificultad para el pueblo de Dios, que se encontraba en una situación bastante compleja. ¿Pero por qué se encontraba en una situación compleja? Debido a su pecado. Israel, durante toda la historia del nacimiento del pueblo de Dios, se ha encontrado en dificultades, pero por causa propia de su pecado. Entonces acá Zacarías, el profeta, aparte de entregarnos el libro en su totalidad, un mensaje bastante mesiánico, también tiene, y profético por supuesto, también tiene un mensaje alentador y que trae consigo mucha esperanza. Alienta al pueblo a mantenerse en obediencia y confiando en su Dios. Nuestra vida, la de nosotros, para no solamente uno habla del pueblo de Israel como si fuera algo ajeno a nosotros. Nosotros somos el pueblo de Israel. Nosotros somos pueblo escogido. Está marcado en muchas ocasiones, lamentablemente, por nuestro pecado y más por nuestros errores que aciertos. No solo eso, apuntamos al otro y los descalificamos por los errores que ellos también cometen. Pero hoy vamos a estudiar y vamos a leer que nos damos cuenta que Cristo, el Señor, vino, murió por nosotros, nos rescata a pesar de ellos. Vamos a ver cómo desde un principio se conspiró en un plan salvador para nuestras vidas. Y esto es mediante y exclusivamente por gracia. Esta gracia que es totalmente inmerecida, que nos limpia y rompe nuestras vestiduras sucias y las deja aparte para poder nosotros gozar y disfrutar plenamente de lo que es una total comunión con Dios. ¿Se imaginan entrar a un juicio? Y uno podría pensar, lo mejor que me puede pasar en este momento es que yo tenga un muy buen abogado. Porque soy culpable, ¿cierto? Entonces entro al juicio y digo, lo mejor que puede pasar es que tenga un buen abogado. Alguien te podría decir, no, lo mejor que te puede pasar es que el abogado acusador sea muy malo. Cosa que se le escapen varias cosas, no tenga la prueba suficiente para culparte. Pero yo tengo una mejor situación. La mejor situación es cuando el juez está de tu lado. Entonces da lo mismo lo que diga el acusador. El juez está sentado al lado tuyo. Y eso es lo que vamos a ver aquí, que es lo que ocurre en esta visión que tiene Josué. Entonces vamos a leer nuevamente el versículo 1 y 2 y vamos a ver nuestro primer punto, que se llama dador de gracia. ¿Quién es el dador de gracia? Versículo 1 y 2 dice: después me mostró a Josué el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. El Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, oh Satanás. El Señor, quien ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? El versículo parte, si se dan cuenta, después me mostró a Josué. O sea, estamos hablando de una visión. Zacarías está teniendo una visión. Se encuentra este ángel del Señor. Y el ángel del Señor aparece en muchas ocasiones en la Biblia, en el Antiguo Testamento. El ángel del Señor, se habla de este ángel del Señor a lo largo de la Biblia, pero aquí estamos en el Antiguo Testamento. Y podemos entonces interferir que el ángel del Señor es una manifestación de Dios. O sea, podríamos decir que es una teofanía. Una teofanía significa una aparición de Dios, en donde Dios se muestra a sí mismo. Y vemos este sumo sacerdote que se llama Josué, y no confundamos con Josué, que fue el sucesor de Moisés con el que entraron a la tierra prometida, que eso había pasado más o menos hace 1000 años atrás. Josué era un nombre bastante habitual en aquella época. El equivalente a Jesús, Yeshua. Eso significa Josué. Él está sentado en una especie, podríamos ver aquí, de tribunal, donde Satanás mismo, por esta visión que tiene, se encuentra en una posición de acusador. Lo está acusando. Esto lo vemos cuando estudiamos el libro de Job, que también se ve esta imagen, ¿cierto?, de Satanás apuntando como acusador a el pueblo de Dios. Entonces, Satanás es un sinónimo de acusador, es un sinónimo de engañador también.
Entonces ahora podemos pensar inmediatamente, ¿qué cosa tan mala puede haber hecho este sumo sacerdote para que Satanás mismo esté ahí para acusarlo? No es cualquiera, ¿cierto? Nosotros a veces cometemos el error de minimizar a Satanás o de elevarlo más alto de lo que es. Pero convengamos que es una criatura que tiene poder. Entonces debe haber hecho algo terrible. Pero este Josué, ojo, no está ahí por ser un individuo. No es la individualidad de Josué que es quien está ahí. Josué está ahí en representación de Israel, o sea, nosotros. En representación del pueblo escogido de Dios se encuentra Josué, representándonos a todos nosotros. Y nosotros como pueblo escogido constantemente nos hemos dedicado a ir en contra del Señor, y sí, me refiero a nosotros hoy día mismo. No nos basemos en la historia del pueblo de Israel por todos los pecados que cometió, sino nosotros hoy. No solamente el pueblo de Israel, porque nosotros los hijos de Dios, los que hemos sido escogidos por Él, los que somos salvos por Él, somos los Josué en este minuto. Y está representando ante el ángel Señor y siendo acusado por Satanás. Miren lo que ocurre en el versículo 2. El Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, oh Satanás, el Señor quien ha escogido Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Acá, como les dije, yo creo que no hay mejor situación cuando uno está en el banquillo que el juez mismo empiece a retar al abogado acusador. Y acá Dios le dice a Satanás y lo reprende. ¿Por qué lo hace? Es una pregunta que yo me hago. ¿Por qué Dios se daría ese momento para reprender a Satanás mismo que nos está acusando? ¿Acaso nosotros aquí que estamos presentes sentados hoy día hemos hecho cosas tan maravillosas y únicas que merecemos ser salvados? ¿Acaso hemos trabajado constantemente en nuestra santidad? ¿Hemos trabajado constantemente en nuestra justificación para merecernos ser protegidos por el mismo Señor? ¿O acaso en nuestra miseria tan grande y pecaminosa hemos sido rescatados por gracia, un amor que no tiene medida, por Cristo, que a pesar de nuestra porfía y constante rebeldía, Él por su amor y gracia decide ir en rescate de nosotros? Yo me inclino más por la segunda. Satanás, rey de las mentiras, acusador falso, podríamos decir que tiene una especie de punto, ¿cierto? No está del todo equivocado al apuntarnos y decir que somos pecadores. O sea, tiene un punto el abogado aquí, ¿cierto? El acusador tiene un punto. Somos pecadores, tiene razón, y merecemos la muerte por ello. Pero, como sabemos que es engañador y muy astuto, omite una parte que es fundamental en la vida de todo cristiano y que es extremadamente relevante, que al mismo tiempo que somos pecadores y merecemos el castigo, también somos escogidos y rescatados del fuego. El Señor te reprenda, le dice. Y miren por qué. El Señor, quien ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Y se dan cuenta que nunca menciona algún atributo destacable o positivo nosotros en esta lectura. Simplemente que reprenda al acusador. Fuimos simplemente escogidos. Por eso yo le decía, es difícil comprender la gracia. Sopesarla es lo que realmente, el peso que tiene. ¿Por qué fuimos escogidos? ¿Se han hecho esa pregunta alguna vez? ¿Por qué soy escogido? Y yo no les tengo respuesta para eso, pero la Biblia sí nos enseña que eso se llama gracia. Éramos un tizón, versículo 2 nos dice, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? ¿Qué es un tizón? Yo me pregunté esa pregunta, ¿qué es un tizón? Es un palo que se está quemando, quemándose, o carbón. O sea, algo que está en llamas y que está a punto de quebrarse. Cuando así ya el palo está así como entre café negro y está haciendo ceniza, y tú lo tocas y se quiebra, eso es un tizón. Estamos consumiéndonos por nuestro pecado, estamos perdidos, estamos condenados a quemarnos. Este es nuestro camino, eso es lo que nos va a ocurrir si Cristo no nos salva. Y Cristo, nuestro Señor, nos rescata de esa perdición, de ese sufrimiento, de ese fuego eterno, de ese fuego que avasalla. De ahí que Cristo, aparentemente sin ningún motivo, aparente, ¿cierto?, por nuestra capacidad humana, nos rescata y nos hace suyos. Nosotros somos ese tizón quemándonos.
si no fuera por el sacrificio de Cristo Jesús, no solo seríamos un tizón, sino que seríamos cenizas. Y no cenizas que se apagan, cenizas que se queman constantemente, día tras día, por toda la eternidad. Y no hay nada que nosotros podamos hacer. Versículo 1 y 2, miren lo que dice Dios. El Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, oh Satanás, y nunca destacó un punto positivo que estaba haciendo Josué, el sumo sacerdote. Porque alguien podría pensar aquí que Josué se iba a defender, o que iba a empezar a hacer un listado de todas las cosas que se había hecho para no merecer estar ahí. Pero eso no ocurre. Entonces, el dador de gracia no es nada más ni nada menos, por decirlo, que Dios mismo. Y eso es algo con lo que nosotros tenemos que vivir y alegrarnos constantemente, porque realmente es un privilegio ser salvos por gracia. Eso debería hacernos dormir tranquilos. Entonces vemos el primer punto, dador de gracia. Ahora, la gracia trae consigo otras cosas positivas. La limpieza de la gracia. Ese va a ser nuestro punto 2. Y lo vamos a ver en los versículos 3 y 4. Josué estaba delante del ángel vestido con vestiduras sucias. Entonces el ángel habló y ordenó a los que estaban delante de él diciendo, quítenle esas vestiduras sucias. Y a Josué dijo, mira que he quitado de ti tu iniquidad y te he visto con ropa de gala. Recordemos que Josué no era cualquiera, sino que el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Por lo tanto, podríamos deducir que debiese estar vestido al cargo que ostentaba. El sumo sacerdote era un puesto de mucha relevancia para un pueblo que se guiaba por base a su creencia, a su fe. No era cualquiera, era una persona muy relevante en la nación. Más encima, si este iba a estar en presencia del Señor en un juicio, o sea, estamos hablando que persona importante en una situación importante, por ende debería estar vestido doblemente de acorde a el momento. Yo no me imagino, ya que estábamos haciendo una analogía respecto a tribunales, nosotros entrando a un tribunal si somos acusados más encima, con ropa sucias o ropa rota. Por lo menos entraríamos con un buen abogado, a lo menos. Pero aquí se nos presenta que la máxima autoridad religiosa de Israel entra con vestimentas sucias y solo. No está acompañado de nadie en su esquina. ¿Y por qué? Qué curioso, ¿no? Recordemos lo que hablamos sobre Josué y a quién representaba. A nosotros, pueblo de Dios. Y como pecadores que somos, hemos traicionado a Dios mismo innumerables veces. Lo hemos traicionado dándole la espalda, no obedeciendo, pecando constantemente, etc. Por eso es por lo que Josué está presente frente al Señor con ropas sucias e inmundas. Ese somos nosotros, nos presentamos a Dios sucios por nuestro pecado. Y eso, ojo, lo hacemos todos los días. Si alguien de acá me levanta y el dedo y me dice, no, hay días que yo no he pecado, falso. Falso. No somos dignos de estar presentes delante del Señor y llegamos a su presencia con toda la carga y putrefacción que trae consigo el pecado. Entonces, está el acusado y le sobran argumentos para ser juzgado. Hay de sobra. Entonces, por eso le decía, Satanás tiene un punto aquí, por muy acusador y engañoso que sea, tiene un punto al decir que sí merecemos ser acusados. Satanás probablemente en alguna medida tiene conocimiento de algunos de nuestros pecados también. Tiene evidencia también. Pero ocurre algo hermoso que solo puede dar quien es el dador de gracia, que es la limpieza que trae la gracia. Hay un proceso, hay una limpieza. Miren lo que dice el versículo 4. Entonces el ángel habló y ordenó a los que estaban delante de él, diciendo, quítenle esas vestiduras sucias. Y a Josué dijo, mira que he quitado de ti tu iniquidad y te he visto con ropa de gala. Este ángel del Señor tiene autoridad porque hace una orden, a pesar del acusador. No solo habla, sino ordena a todos los que están ahí. Hay gente que está presente, hay seres que están presentes ahí. ¿Y qué le ordena? Quítenle esas vestiduras sucias. Remuevan el pecado de esa persona.
¿Y quién puede hacer esto? Dios mismo. Ustedes cuando cometen una falta contra un tercero, ¿puede perdonarlos a alguien más que no sea aquel que fue afectado? No basta si yo cometo una falta con usted, yo no voy a ir a mi señora y decirme perdóname por la falta que le cometí a Juan. ¿A quién ofendemos cuando pecamos? ¿Con la persona que yo le hice un daño? ¿O la falta realmente más importante es la falta que yo cometí hacia Dios? Ofendemos de doble manera. Es por ello que solamente aquel que nos da este regalo inmerecido de la gracia, que nos perdona sin motivo aparente, es solo Él quien puede limpiarnos a través de esta. Quítenle esa vestidura sucia, dice, ¿cierto? Quítenle esos pecados de encima porque contra mí has pecado. Pero nos perdona y nos limpia. Ahora esto ya es más que suficiente, ¿cierto? Con esto uno podría decir, estoy siendo perdonado y me está quitando la ropa sucia inmerecidamente. Una vez limpio estamos más que recompensados, ¿cierto? Por no haber hecho, y no hicimos nada para estar limpios. Se nos arrebató la ropa sucia, se nos saca esta carga y no hemos hecho nada. Porque alguien me va a decir, no, porque yo tengo fe en el Señor y yo creo en Él. Eso tampoco es mérito de ustedes. La fe es un regalo, es un don. Ni siquiera eso. Nos dieron un premio básicamente por habernos mantenido acostados. Premio por no hacer nada. Pero miren que esto va incluso más, un paso más. El Señor no se detiene ahí con esta gracia tan maravillosa y tan inentendible. Repito, por eso me cuesta tanto entenderla. No solo nos limpia y nos renueva, sino que nos entrega ropa de gala. O sea, nos da un estado adicional, nos pone por encima. Estábamos en el piso y no nos deja neutro, sino que nos deja un peldaño más arriba. La vestimenta de gala más hermosa y pura que uno se pueda imaginar. La más elegante y la más espectacular que podamos tener nosotros en nuestro closet. Nos viste de acorde a la nueva situación en la cual hoy día estamos. Salvos por gracia, escogidos de Dios, santificados y justos por Él. Nos viste como sus hijos. Pueblo santo y escogido. Esta es la maravillosa gracia que Dios tiene para con nosotros. Nos limpia y nos viste de acuerdo al nuevo estado que Dios mismo nos entrega. Entonces este nuevo estado que Dios nos entrega tampoco puede ser arrebatado. Porque Dios es un Dios de promesas, es un Dios eterno. Y cuando Él dice algo se cumple. Es un estado permanente, único. Y no hay nada que ustedes puedan hacer para removerse ese estado. Aunque remaran para el otro lado de la corriente, no pueden quitarse esa vestidura de gala que Dios les ha entregado. Entonces vemos que ya tenemos el dador de gracia, la limpieza que produce la gracia. Y como último punto, versículo 5, vamos a ver, vivir transformados por la gracia. Versículo 5 dice, también dijo, pongan sobre su cabeza un turbante limpio. Pusieron un turbante limpio sobre su cabeza y lo vistieron con sus vestiduras. El ángel del Señor estaba de pie. Entonces sabemos quién es el único que puede entregar tan inmerecido regalo, ¿cierto? Sabemos también quién y cómo nos limpia para ser transformados. Pero una vez pasadas estas etapas, que son de vital importancia para vivir transformados, miren el versículo 5. También dijo, pongan sobre su cabeza un turbante limpio. En algunas versiones, habla Josué, nuestro representante, se le puso una mitra. ¿Y qué es una mitra? También me lo pregunté. Y el significado bíblico de mitra es aquella prenda de la cabeza del sumo sacerdote y estaba hecha de una larga banda de lino fino, mediante una cinta o cinto azul. Se fijaba ahí una placa de oro puro sobre la que iban grabadas las palabras santidad a Jehová. Entonces cuando se le pone este turbante limpio a nuestro representante, que nos representa a todos los que estamos aquí, se le está diciendo tú, pecador, tú que estás siendo acusado,
tú que estás con ropa sucia y estás ante mí, en mi presencia, te voy a remover eso, ropa de gala, pero te voy a poner un galardón adicional. Tú eres santo, tú eres apartado de Jehová, eres único, eres especial, eres mío. Sabemos lo que es ser santo, significa ser apartado, ¿cierto? Miren lo hermoso de este pasaje, que pasamos de un estado de corrompidos, llenos de pecado, quemándonos en el fuego, a punto de quebrarnos, a punto, a la nada misma, pasamos a ser rescatados, sin haber hecho nada por ser rescatados, pero adicional a eso también somos apartados, protegidos, especiales. Y todo esto, como les dije antes, sin hacer nada. Somos únicos y escogidos por gracia divina, por ende tenemos y debemos vivir de esa forma. Debemos vivir de manera pura y separada. ¿Pero para qué también? Alguien puede decir, bueno, ¿y por qué vivimos de manera pura y separada? ¿Por qué hacemos eso? Para la gloria de Dios. Para agradar a Dios. Es un deber. No es algo que si un día nos place hacerlo, nos gusta, lo vamos a hacer. Nosotros tenemos la obligación de obedecer a Dios y agradarlo todos los días. Pero tratemos de mirarlo un poco más. También es una forma de agradecerle, ¿o no? A aquella persona que nos rescató, nos vistió y nos aparta. Es una manera de estar agradecido por Él. A mí me encanta la parábola del hijo pródigo. Me he sentido hijo pródigo de Dios y de mi papá terrenal también, muchas veces. Y esa parábola del hijo pródigo yo la pude aprender un poquito más cuando fui papá, evidentemente. Porque uno cuando tiene hijos entiende que me cuesta creer que haya algo que ellas puedan hacer para que yo nunca las reciba con el brazo abierto. Ahora, yo no soy Dios, así que sí puede haber algo probablemente. Pero me cuesta imaginarlo. Entonces uno empieza a comprender mejor la parábola del hijo pródigo cuando es papá. Lucas 15, ¿cierto? Un hijo de un hombre poderoso y rico. Eso lo sabemos porque era un hombre que pudo entregar una gran herencia a este hijo pródigo. Y tenía muchos sirvientes que lo atendían. Recoge a su hijo y lo rescata de la miseria. Porque eso, el hijo venía de la miseria misma. Estaba con ropa desastrosa. Y lo viste con la mejor prenda que tiene. Pero hay algo significativo que le pone. Le pone un anillo. Y ese anillo probablemente era de la familia. Tú eres mi hijo. Tú eres apartado del resto. No eres como los demás. Tú eres mío. Eres único. Eres especial. Dios nos recoge de la miseria y pone sobre nuestra cabeza un símbolo como este anillo de que somos escogidos y somos apartados y santos, pero por Él y para Él. El hijo pródigo, ¿cierto?, hizo todo lo que a uno se le pueda llegar a ocurrir para ser descartado y olvidado por su familia. Todo, le puso harto empeño para que fuera descartado. Todo lo malo que uno puede hacer, esta persona lo hizo. Pero su padre todos los días miraba cuándo iba a volver, no lo olvidó. Y lo espera para ese momento de reencuentro. Nosotros somos hijos pródigos. Estamos todos los días buscando alejarnos del Padre y nuestro Padre está todos los días esperándonos para abrazarnos y reencontrarnos. Y Dios hace eso con nosotros hoy, no lo hace mañana, hoy. Hoy somos escogidos, hoy somos santos, hoy somos sus hijos. Somos nosotros como Josué, el sumo sacerdote en representación del pueblo, manchados y llenos de pecado, pero somos rescatados por este Dios maravilloso. Y Zacarías es un libro, ¿cierto?, profético. Zacarías, no en este capítulo en particular, en estos versículos, sino los 5 siguientes, habla de este Mesías que va a venir. Habla de este Mesías que hace que justamente nuestros pecados por gracia seamos salvos. No hace nada más. Los versículos hablan más adelante
Porque aquí que yo mismo grabaré aquella piedra que he puesto delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos, dice el Señor de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de la tierra un solo día. Acuérdense que lo que estamos estudiando Apocalipsis, el número 7 habla de plenitud, totalidad. Entonces, este que viene, esta piedra de los 7 ojos, va a quitar la iniquidad un día en la tierra. Cristo hizo eso por nosotros. En este capítulo en particular, Zacarías habla de ese Mesías. Entonces, cuando Satanás esté acusándonos con un dedo y tenga razón, pero él omite algo, esos pecados ya fueron limpios y fuimos justificados y apartados por Dios. Amén. Oremos. Dios, gracias te damos por este día que nos das. Qué difícil es entender la gracia porque no la merecemos. No merecemos ser salvos, no merecemos ser justificados, no merecemos que nos saques de nuestra miseria, pero lo haces de igual forma. Porque nos amas, nos cuidas y nos proteges. Gracias porque nos escogiste ser hijos tuyos. Ayúdanos a vivir con esa certeza, nos cuesta tanto. Ayúdanos a vivir con la certeza de que Cristo murió por nosotros, a pesar de nuestras cosas. No hay regalo más hermoso que ese. Así que gracias te damos en el nombre de Dios Jesús. Amén.